La mañana. En directo. La ex canciller de nuestro país, Karen Longaric, está conversando con nuestro programa. Doctora Longaric, las vacunas para el coronavirus, usted seguro ha escuchado ya todas las versiones que están corriendo, la posición del gobierno. Doctora, en lo que concierne al anterior gobierno, hasta donde llegaron, ¿qué gestiones estaban hechas ya? ¿Había un lote de vacunas aseguradas o una compra? Se supone que estábamos entre los, primeros países que íbamos a recibir esto, o había ya contratos para la compra. Doctora, la escuchamos. Bien, Pedro Saúl, mire, afortunadamente los papeles quedan y hay documentos firmados por el Ministerio de Salud, hay mucha correspondencia intercambiada entre Cancillería, nuestra embajada en Londres y los diferentes laboratorios, queda como testimonio de todo el trabajo que hemos realizado. Quiero decirle puntualmente que en Cancillería hemos trabajado en 3 áreas respecto a las vacunas. La primera área fue con el mecanismo multilateral que es el COVAX Facility, que es una alianza que aglutina a una serie de países y organismos internacionales para la cooperación en materia de salud y concretamente del COVID-19. En ese marco se acordó que algunos países, entre ellos Bolivia, se beneficiarían con un primer lote de vacunas de la primera vacuna que se apruebe de los 9 laboratorios que para entonces venían desarrollando la vacuna. Entre esos laboratorios está AstraZeneca, está Pfizer, está Moderna y otros que no recuerdo en este momento. Pfizer y Moderna ya han sacado la vacuna, ya están vacunando con ella, con Moderna en Estados Unidos y Pfizer en Alemania, ¿no? En junio de 2020, nosotros, parece entonces la vacuna de Oxford era la más adelantada, ¿no? Sin embargo, ahora lamentablemente no es la que se ha ejecutado. O la que se ha aprobado, perdón. En la segunda área que hemos trabajado fue realizando ya gestiones directamente con los laboratorios. Entre ellos hemos intercambiado mucha correspondencia y hemos llegado a acuerdos con la participación del Ministerio de Salud con el laboratorio de AstraZeneca, que es la que venía adelantando la vacuna de Oxford. Después hemos tenido conversaciones también, y sobre eso hay mucha documentación en Cancillería, sobre la vacuna con el laboratorio de Sinovac, que es el laboratorio chino, ¿no? Y la tercera área que trabajamos desde Cancillería fue gestionando cooperación técnica del gobierno británico para asumir una estrategia de inmunización que deberíamos implementar con la llegada ya del primer lote de vacunas. Y volviendo a esto, lo del primer lote de vacunas, le digo que, vuelvo a repetir, que ya fue en junio de 2020, que a través de nuestra embajada en Londres, tuvimos las primeras conversaciones con la Alianza para Vacunas Gavi. Esta gestión, vuelvo a repetir, tuvo como resultado asegurar que Bolivia participe en el COVAX Facility y que tenga acceso a un lote de vacunas gratuito de las primeras vacunas que fueran aprobadas en el marco de la Organización Mundial de la Salud. El 3 de julio, ¿no? El 3 de julio, como existen las pruebas de ello, la ministra de Salud firmó la participación de Bolivia en COVAX Facility, que implica que Bolivia recibiría una dosis para el 20% de la población durante los primeros meses de 2021. Eso ya estaba acordado. Y he visto ayer que en algún medio han publicado esas notas del Ministerio de Salud, que quedan como testimonio del intenso, arduo trabajo que hemos realizado, que Cancillería adelantó negociando y abriendo espacios en los organismos internacionales y abriendo espacios con los laboratorios. Cuando de nuestras conversaciones con AstraZeneca, que es el laboratorio que promueve la vacuna de Oxford, nuestra misión en Londres, nuestra embajada en Londres,
se puso en contacto con AstraZeneca en varias oportunidades, o sea, tuvo conversaciones sostenidas para explorar la posibilidad de comprar entre 3 a 5 millones de dosis. En ese entonces, AstraZeneca informó que la farmacéutica de India, Serum Institute, produciría las vacunas de Oxford para Bolivia. Es decir, que en la India se producirían la vacuna de Oxford para Bolivia. Y en septiembre y octubre, Cancillería y el Ministerio de Salud también mantuvieron conversaciones con Serum, directamente con el laboratorio hindú Serum, e incluso el 14 de octubre, Serum envió al Ministerio de Salud los términos de referencia para la posible compra de esas 5 millones de dosis. Requisitos que cumplió el Ministerio de Salud, tal como hemos visto en una publicación que salió ayer, en la que mostraban las notas del Ministerio de Salud. Mire Pedro Saúl, toda esta información fue manejada entre Cancillería y el Ministerio de Salud, Cancillería abriendo, como le digo, los espacios de negociación y Ministerio de Salud cerrando las negociaciones con laboratorios, con COVAX Facility y todos ellos. Y esto está respaldado por decenas de notas de Cancillería y del Ministerio de Salud dirigida a los mecanismos multilaterales y a los laboratorios. Así que ahí no pueden mentir. Así el presidente Arce hubiese dicho hoy de que el gobierno anterior no hizo nada, eso es falso. Eso es faltar a la verdad. Eso es un irrespeto irrespeto al pueblo boliviano absoluto en un tema que es tan, pero tan delicado. Nosotros hemos dedicado parte de nuestra gestión de la energía en Cancillería a hacer lo mejor para el pueblo boliviano. En primer lugar, asegurar ese 20% de las primeras vacunas que ya deberían estar llegando a Bolivia para vacunar a la población vulnerable, esto es decir, médicos y ancianos, ¿no es cierto? Y sin embargo no estamos viendo eso. Eso ya estaba asegurado, definitivamente, aunque pensábamos que iba a ser la vacuna de Oxford la primera en ser aprobada, no ha sido así, pero ha sido aprobada la vacuna la vacuna de laboratorio Moderna y de, no recuerdo, se me ha ido en este momento el nombre de la vacuna alemana, por Dios, no sé, bueno, de Pfizer. Entonces, todo lo que se diga ahora es faltar a la verdad y es quedar muy mal con los organismos internacionales, porque ellos saben todo lo que hemos hecho hasta ahora. Lo sabe el gobierno británico, lo sabe la OMC, saben los laboratorios, todo, y lo que digan las autoridades actuales va en contra de ellos porque quedan en evidencia su falta de seriedad respecto al tema. Otra área, como le decía, en la que hemos trabajado ha sido, que me faltaba comunicar que Cancillería también informó al Ministerio de Salud sobre la posibilidad de adquirir la vacuna china Sinovac. Doctora Longaric, es muy importante todo lo que usted está diciendo, porque usted fue la canciller de nuestro país. Doctora Longaric, yo quisiera ir por algunas partes que usted ha mencionado, de los datos importantes que ha dado doctora Longaric. En primer lugar, en la cuestión COVAX, en este grupo, usted dice que se hizo la gestión que ya había asegurado prácticamente que entre enero o febrero llegue ese primer lote gratuito para Bolivia para comenzar la vacunación. Doctora, ahora el Ministerio de Salud ha señalado que si bien habían estas gestiones, eran solamente intenciones o buenas intenciones que se habían establecido. Usted nos dijo, doctora Longaric, que con Londres ya se había hecho un acuerdo formal, hay una firma, ya había un documento, prácticamente todo estaba cerrado para que ese primer lote gratuito llegue a Bolivia entre enero y febrero. O sea, todo fue formal y estaba ya oficializado, doctora Longaric, es lo que entiendo.
Así es, Pedro Saúl, por supuesto que sí, y en su momento Cancillería comentó esto ampliamente en la prensa nacional. El 3 de julio de 2020, la ministra de Salud firmó la participación de Bolivia en COVAX Facility, implicaba que Bolivia recibiría una dosis para el 20% de la población durante los primeros 3 meses de 2021. Es decir, entre enero, febrero y marzo, Bolivia tendría que recibir, en base a ese acuerdo, Bolivia tendría que recibir las primeras dosis, ya sea de la vacuna Pfizer o de la vacuna Moderna, porque el compromiso era que se iba a dotar de ese 20% para todos aquellos países de menores recursos, ¿no? Y que se iban a beneficiar con la primera vacuna que se aprobara, no importaba cuál. Se creía en ese momento que era la de Oxford, que era la vacuna de Oxford, pero no fue así. Estamos viendo que ya se aprobó la vacuna de Pfizer y la vacuna Moderna. Entonces, vuelvo a reiterar, la ministra de Salud firmó la participación de Bolivia en COVAX Facility. Cancillería iba abriendo esos espacios de participación de Bolivia, y el Ministerio de Salud los iba cerrando con firmas de acuerdos o intercambios de notas. Y así ocurrió, y eso lo tenemos por escrito. Le vuelvo a repetir, ayer he visto en algún medio que se han publicado una serie de notas del Ministerio, que el Ministerio de Salud firmó en ese entonces, que evidencian que verdaderamente nosotros hicimos un trabajo extraordinario, que era lo que correspondía. No es, finalmente no es ningún mérito, nos correspondía trabajar por la salud del pueblo boliviano. Doctora Longarik, muy claro lo que usted dice, pero ¿y por qué eso no se ha concretado? ¿Qué le tocaba hacer al actual gobierno? Porque si había un documento firmado, oficializado, un acuerdo concretado, doctora, para que entre enero y febrero lleguen este lote de dosis para el 20% de la población del grupo COVAX, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber hecho mal el actual gobierno de no haber continuado la gestión, o simple y llanamente haber actualizado esto y tener el lote en enero o febrero? Bueno, mire, ese es un trabajo que tiene que ser sostenido. Bolivia pertenece a esa alianza denominada COVAX Facility, y obviamente que el Ministerio de Salud debía continuar haciendo las gestiones y participando activamente en las reuniones, porque hubieron muchísimas reuniones que se hizo a nivel multilateral vía Zoom, con la participación de los ministerios de salud de diversos países y las cancillerías. Entonces, esa pregunta que usted me hace, estimado Pedro Saúl, ya habría que preguntar al Ministerio de Salud si es que ellos han continuado haciendo las gestiones que hizo la anterior ministra. Como yo le había dicho, en octubre el laboratorio Serum de la India envió al Ministerio de Salud los términos de referencia para una posible compra de la vacuna esta es la vacuna de Oxford, requisitos que en su momento cumplió el Ministerio de Salud. Eso ya casi al finalizar nuestro mandato, pero lo que sí ya estaba absolutamente asegurado era el beneficiarnos con un 20% de vacunas, 20% relacionado con el número de la población boliviana y destinado a la población más vulnerable, ¿no? Esto yo estimo que se va a concretar porque el gobierno actual tendría que continuar con las gestiones y tendría que concretarse en el primer trimestre de 2021. Ya tendríamos que estar vacunando a la población vulnerable, ¿no? Ojalá, doctora Longarik, ojalá, porque usted nos está confirmando que ya eran acuerdos cerrados. Doctora Longarik, en el caso del laboratorio AstraZeneca, porque de manera paralela a lo que es el grupo COVAX, usted me dice que otro escenario de trabajo era ya la cuestión bilateral, si vale el término, entre Bolivia y los laboratorios. Y en el caso de AstraZeneca,
Usted nos indica, doctora, que también ya había un principio de acuerdo, no sé si hay documento firmado, para comprarle a este laboratorio las primeras vacunas que hubieran salido, pero con el detalle de que AstraZeneca les indicó que en la India se iban a producir las vacunas expresamente destinadas a Bolivia. ¿En eso había algún documento preliminar o oficial formal ya firmado con el laboratorio? ¿Hasta dónde se llegó, doctora? Por supuesto que sí. Bueno, el laboratorio AstraZeneca es, como le dije, el que impulsa la vacuna, el desarrollo de la vacuna de Oxford. Y el laboratorio AstraZeneca, obviamente que tiene contactos con otros laboratorios del mundo para producir dicha vacuna en el momento que sea aprobada. Entre ellos, el laboratorio hindú Serum Institute. Este produciría las vacunas de Oxford para Bolivia. Y en ese entendido, como le digo, en octubre, el laboratorio Serum de la India envió al Ministerio de Salud los términos de referencia para una posible compra del número de vacunas que estimábamos para ese entonces de 5 millones o 5 millones aproximadamente de unidades para el pueblo boliviano, aparte un 20% que vendría gratuito de cualquier otro laboratorio que participe en COVAX Facility que hubiese sido aprobado, ¿no? Entonces, ya estos términos, ya estas cuestiones más concretas, hay que, tal vez habría que preguntarle a la ex ministra de Salud, que fue una actora importante en el tema, de la concreción ya de acuerdos, porque la Cancillería no es quien cierra esos acuerdos con los laboratorios, sino son los ministerios de salud los facultados para hacer ese tipo de acuerdos. Pero nosotros recibíamos toda la información y por eso es que le digo, estoy absolutamente segura. Cancillería recibió los términos de referencia del laboratorio Serum y los transmitió al Ministerio de Salud para que ellos pudieran llenar esos términos de referencia y concretar ese acuerdo de una precompra, ¿no?, de 5 millones de dosis. Bueno, entonces en ese caso seguramente solo faltaba el tema de montos, precio, adelantar algún pago, pero la gestión en lo concerniente al acercamiento con el laboratorio y todo lo demás, eso ya estaba hecho, había la aceptación y solo era cuestión seguramente de definir pagos, tiempos, fechas y nada más, doctora Longaric. Exactamente, lo que usted dice lo ha resumido perfectamente, Pedro Saúl. Se trataba simplemente ya de concretar precios, de firmar contratos, adelantos, etcétera, etcétera, que para esto ya el tiempo nos rebasó y se terminó nuestra gestión. Y debo recalcar para conocimiento del pueblo boliviano que fue Bolivia uno de los primeros países en entrar a la alianza COVAX Facility, que aglutina a países y organismos que promueven la aprobación de las vacunas o la adquisición de las vacunas, ¿no? Y esto lo hicimos directamente desde Cancillería y con el punto operativo que es nuestra embajada, la embajada de Bolivia en Londres. Allí se trabajó intensamente, nuestra encargada de negocios para entonces visitó autoridades de representantes de los laboratorios, estuvo en contacto con las autoridades británicas que por otra parte nos prestaron colaboración para financiar asistencia técnica para la elaboración de la estrategia de inmunización. Entonces, el trabajo fue intenso, fue arduo, hemos cumplido plenamente con lo que el pueblo espera y merece, y yo particularmente me siento muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho. Y es una falta de seriedad el que se argumente lo contrario en un tema tan sensible. Esto ya no se trata de chicanerías, esta es la salud del pueblo boliviano y no se debe mentir acerca de la salud del pueblo boliviano y los derechos que tiene el pueblo boliviano constitucionalmente reconocidos, el derecho a la salud, ¿no? Doctora, penúltima consulta. Se habla mucho del impedimento también de la normativa
que para este tipo de compras había que apelar a un fondo rotatorio y cierta normativa que había que cambiar previamente y que ahora lo está haciendo el actual gobierno y que ese era un impedimento y que no se tomó en cuenta. Sobre esto, ¿qué dice usted, doctora? Bueno, mire, yo creo que esos temas ya son de otra área, estimado Pedro Saúl, es el Ministerio de Salud, y puede que sea cierto, pero de todas maneras, yo creo que lo que tiene prioridad es la salud del pueblo boliviano, como han hecho todos los países del mundo. Le han dado prioridad a la salud, a prevenir mayores estragos del COVID-19. Y bueno, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, ellos seguramente analizaron estos temas. Cancillería cumplió con su rol en demasía, inclusive en algunos casos nosotros participábamos en reuniones de información que daban los organismos internacionales sobre el tema, y que esa información venía destinada directamente al Ministerio de Salud, pero nosotros, a fin de captar cooperación y bueno, nos movimos en todos los espacios que a nivel internacional se trató el tema del COVID-19. Cierro con esto, doctora Longaric. Bueno, sería lamentable que una cuestión de tendencia ideológica haya retrasado o frenado esto. No sé si comprarle la vacuna a Rusia o esperarlo de Rusia y dejar esto en lista de espera. Bueno, se puede especular mucho, doctora Longaric, siempre el cálculo político. Ojalá que esto no se hubiera dado, doctora Longaric. Ojalá que no. Y si ha sido así, que el pueblo lo juzgue. Pero no se puede jugar con la salud del pueblo boliviano. Doctora Longaric, le agradezco mucho la gentileza que usted tuvo de atender nuestra llamada, de darnos esta explicación. La necesitábamos, era muy importante. Y si amerita, doctora Longaric, claro que volveremos a conversar con usted. Ha sido un gusto, doctora Longaric. Igualmente para mí, Pedro Saúl, mucho gusto de saludarlo. Hasta luego. La ex canciller de nuestro país, la doctora Karen Longaric, con esa explicación sobre las vacunas y las gestiones que se realizaron. Longaric dice, es una falsedad absoluta que digan que no hemos hecho nada. Hay documentos, convenios firmados a nivel de embajadas, cancillerías, que garantizaban a Bolivia, en este grupo denominado COVAC, la dotación de las primeras vacunas, del primer laboratorio que hubiera producido la vacuna. Bolivia estaba inscrita en los países que debían recibir esa vacuna entre enero y febrero